Seguro que todos recordamos esas imágenes. 15 de agosto de 2021. Los talibanes recapturando Kabul, después de casi 20 años. Fue un regreso que impactó al mundo entero, pero para entender cómo pudo pasar algo así, tenemos que desentrañar un siglo de conflictos, de ideologías y de guerras que han marcado el destino de esta nación. Es que para comprender de verdad cómo pudo suceder esto, no nos vale con mirar a 2021, ni siquiera a 2001, no. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo, un viaje a una historia de imperios, de guerras y de luchas ideológicas que han dado forma a una de las naciones más complejas del mundo. Vamos a empezar con algo que lo dice casi todo, el apodo de Afganistán, un nombre que, la verdad, resume una historia muy larga y muy sangrienta de intervenciones extranjeras. Y ojo, que este apodo no es para nada una exageración, ¿eh? Se forjó ya en el siglo XIX, durante lo que se conoció como el Gran Juego. Aquí, los imperios británico y ruso se enfrentaron por el control de Asia Central. Y Afganistán, pues Afganistán estaba justo en medio. Los dos intentaron dominarlo y los dos fracasaron estrepitosamente. Y con eso establecieron un patrón que, como veremos, se repetiría una y otra vez. Bueno, dejamos atrás a los imperios de fuera, pero es que el siglo XX trajo sus propios problemas internos. El país estaba completamente dividido entre la tradición y la modernidad. Fijaos en la velocidad del cambio, es que es de vértigo. En poco más de medio siglo, Afganistán pasa de ser una monarquía que se independiza de Gran Bretaña a una república y, finalmente, a un régimen comunista radical. Cada uno de estos cambios fue un auténtico terremoto político que sacudió los cimientos del país. Y aquí es donde empieza a cocerse el gran conflicto. El nuevo gobierno comunista, el PDPA, empezó a imponer reformas socialistas a toda prisa, redistribución de tierras, secularización, pero claro, chocaron de lleno con las profundas tradiciones islámicas y tribales del país. Esta imposición enfureció a gran parte de la población rural y, como era de esperar, preparó el terreno para una rebelión masiva. Y esa rebelión, claro, no pasó desapercibida. Atrajo la atención de las superpotencias y de repente la Guerra Fría estalló con toda su fuerza en pleno corazón de Afganistán. Fue una jugada que dejó al mundo en shock. Moscú tenía pánico de que el gobierno comunista afgano, que estaba a punto de caer, se pasara al bando de Estados Unidos, así que para evitarlo mandaron tropas, tanques, aviones, asesinaron al líder que había e instalaron a su propio hombre, a Babrak Karmal. Su idea era que iba a ser una operación rápida, entrar, poner orden y salir. Qué equivocados estaban. La reacción internacional, por supuesto, no se hizo esperar. Fue inmediata y fue durísima. Estas palabras del presidente Carter a la primera ministra británica Margaret Thatcher, el mismo día de la invasión, demuestran la gravedad de la situación. Estaba claro que Occidente no se iba a quedar de brazos cruzados. Entonces, la pregunta es, ¿quién le plantó cara al temible ejército rojo? Pues los muyadines. Pero es crucial entender una cosa. No nos imaginemos un ejército unificado, con su uniforme y su cadena de mando, para nada. Eran una coalición de facciones tribales, muchas veces rivales entre sí, pero que encontraron una causa común, la yihad, la guerra santa, contra los invasores ateos soviéticos. Por un lado, tenías la propaganda de Moscú, que te vendía una historia de ayuda fraterna, ¿no? Mostrando a sus soldados, construyendo escuelas y un futuro mejor para Afganistán. Pero la realidad sobre el terreno era un auténtico infierno. La guerra se convirtió en una carnicería, con tácticas brutales contra los civiles y una moral por los suelos entre los soldados soviéticos, que a menudo se refugiaban en las drogas y el alcohol para soportar un conflicto que ni siquiera entendían. Y aquí es cuando Occidente mueve ficha, y lo hace de una manera que lo cambiará todo. La CIA y el MI6, operando a través de Pakistán, empezaron a suministrar armas a los mujahidines. El punto de inflexión, el auténtico game changer, llegó en 1985 con la introducción del misil Stinger, un arma portátil que se podía llevar al hombro, pero que era capaz de derribar helicópteros y aviones. De repente, la mayor ventaja de los soviéticos, su poder aéreo, se esfumó. El impacto de esto fue demoledor. Se calcula que los misiles Stinger derribaron 269 aeronaves soviéticas. Imaginaos a los pilotos de los helicópteros. De repente pasaron de atacar casi sin oposición a volar con un miedo terrible, obligados a soltar sus bombas desde mucha más altura, perdiendo toda la precisión. Es un ejemplo brillante de cómo la tecnología puede cambiar por completo el curso de una guerra. En 1989, la Unión Soviética, humillada y desangrada, se retiró. Pero la paz no llegó a Afganistán. De hecho, el vacío de poder que dejaron los soviéticos dio paso a un capítulo todavía más oscuro y sangriento. El resultado fue un caos total y absoluto. Aquellos mismos héroes que habían expulsado a los soviéticos se convirtieron en señores de la guerra, matándose entre ellos por los despojos del país. Afganistán se desintegró por completo. Las carreteras eran un nido de bandidos. La propia capital, Kabul,
acabó hecha añicos por las luchas entre facciones. Para la gente de a pie, el sufrimiento parecía no tener fin. En medio de toda esa desesperación, con el país hecho trizas y sin un gobierno real, la gente anhelaba una fuerza, cualquiera, que pudiera poner fin a la violencia y traer un poco de estabilidad. Y esa fuerza que apareció fueron los talibanes. Su nombre significa estudiantes, porque sus fundadores venían de escuelas islámicas ultraconservadoras de Afganistán y Pakistán. Y a un pueblo agotado por la guerra le hicieron una oferta muy simple pero muy potente: orden. Prometieron acabar con los señores de la guerra, con los bandidos, y restaurar la ley y la moralidad a través de su interpretación radical de la Sharia. ¿Y sabéis qué? La promesa funcionó. Para 1996 ya controlaban Kabul y la mayor parte del país. Había llegado el orden, sí, pero el precio a pagar fue terrible. Afganistán se transformó en un emirato aislado del mundo, gobernado por una ideología que iba a conmocionar a todo el planeta. Bajo su régimen, la vida cambió por completo. Casi cualquier forma de expresión cultural, de arte, de música, todo prohibido. Pero el grupo más afectado, sin duda, fueron las mujeres. Se les prohibió trabajar, se les prohibió estudiar, se las obligó a llevar el burka y no podían ni salir de casa sin un acompañante masculino. Fue, en la práctica, un sistema de apartheid de género, impuesto a base de violencia pública. Pero no se quedaron solo en imponer este régimen brutal dentro de sus fronteras. No. Los talibanes abrieron las puertas de Afganistán a otros extremistas. El más importante de todos fue Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Bin Laden, que había sido expulsado de otros países, encontró en el Afganistán talibán un refugio seguro, un santuario para montar sus campos de entrenamiento y planificar su guerra santa contra Occidente. Y a partir de ahí, la escalada fue rapidísima, casi de vértigo. Bin Laden declara la guerra a Estados Unidos desde suelo afgano. Poco después llegan los atentados contra las embajadas estadounidenses en África y la respuesta de Estados Unidos, ataques con misiles de crucero. Afganistán había dejado de ser un conflicto local, se había convertido en el epicentro de una guerra global. Así que llegamos a finales de los 90. Afganistán es básicamente un estado paria, aislado, sancionado, pero para la mayor parte del mundo seguía siendo un problema lejano, algo que pasaba allí. Y si hay algo que simboliza esa indiferencia del mundo, es lo que pasó con los budas de Bamián. Estas estatuas milenarias fueron dinamitadas por los talibanes en un acto de puro fanatismo cultural. El mundo entero puso el grito en el cielo, se escandalizó, pero ¿acciones reales? Ninguna. La atención internacional sencillamente estaba en otra parte. Y mientras el mundo efectivamente miraba para otro lado, los planes que se estaban tejiendo en esos campos de entrenamiento afganos estaban a punto de cambiarlo todo, absolutamente todo. Y todo iba a converger en una mañana de martes, una mañana aparentemente normal, que nadie nunca olvidaría.